Capítulo séptimo. La ciencia del valor. Michael Henrich. Rasgos fundamentales de la teoría marxiana del capital. En el capítulo anterior se planteó que Marx consideraba que la economía política científica había dejado tres problemas fundamentales sin resolver. El primero era el nexo entre la teoría del valor y la teoría del dinero, que se abordó en el capítulo anterior. Los otros dos problemas son la explicación del cambio entre capital y trabajo sobre la base del cambio de equivalentes en el mercado y la transformación del valor en precios de producción mediada por la tasa media de ganancia. Teoría del valor y teoría del capital. En el capítulo cuarto del Capital, Marx introduce la forma capital como una determinación posterior formal del valor. El capital es valor que se valoriza a sí mismo. Como sujeto del proceso dinero-mercancía-dinero, el valor necesita una forma autónoma, por medio de la cual se constate su identidad consigo mismo, forma que solo la tiene el dinero. Los economistas clásicos identificaban el capital con los bienes de capital. Marx, por el contrario, concibe al capital en su forma general como un proceso de valorización que comienza y termina con el dinero, razón por la cual se puede hablar de una teoría monetaria del capital. Marx expone una estructura y un movimiento objetivos. El capital no se puede explicar a partir de los intereses o la voluntad individual. Es una determinada forma de movimiento del valor y por tanto del movimiento del trabajo social. La forma capital es la expresión de una estructura social objetiva que los individuos encuentran ya constituida y que les dicta la racionalidad de sus acciones. Después de haber expuesto la forma capital, Marx aborda a los capitalistas, que son capital personificado, dotado de voluntad y de conciencia. Aquí se expresa la ruptura con el campo teórico de la economía política. El nexo social no se reconstruye a partir de los individuos, sino por el contrario, su racionalidad se deduce de dicho nexo. Marx expone siempre el nexo objetivo y luego las acciones de las personas. La voluntad individual debe seguir una determinada lógica. Henrich considera que la transición de la forma valor a la forma capital es problemática en la exposición de Marx. En el capítulo tercero había presentado la fórmula mercancía, dinero, mercancía, vender para comprar, y en el capítulo cuarto señala que junto a dicha fórmula aparece otra, dinero, mercancía, dinero, comprar para vender. El dinero que sigue este movimiento es el capital. Queda aquí la impresión de que la nueva forma se encuentra solo por la vía empírica. La circulación simple parece un presupuesto para la existencia del capital, pero que exista el capital parece algo extraño a la circulación simple. Esta impresión se refuerza por el hecho de que en los tres primeros capítulos no se menciona explícitamente el modo de producción capitalista. En parte de la literatura se interpreta la circulación simple como una exposición abstracta de una fase histórica, la producción simple de mercancías que habría precedido a la producción capitalista. Esta interpretación tiene algún sustento en el prólogo de Engels al tercer tomo. Pero en el Urtext, Marx había planteado algo distinto. No se trata de un paso histórico de la circulación simple al capital. La circulación simple es una esfera abstracta del proceso de producción capitalista completo que aparece como una mera forma fenoménica de un proceso más profundo que está detrás de ella, el proceso del capital industrial. Marx habla desde el principio de la mercancía y el dinero en el capitalismo. No se trata, afirma Henrich, de que la circulación simple sea un primer modelo general que luego se especifique con la inclusión de la relación de capital.
el proceso total de la producción capitalista se presenta a primera vista como una pura y compraventa de mercancías. La circulación simple es aquello que está dado inmediatamente en la superficie de la sociedad burguesa. Pero al mismo tiempo, la sociedad burguesa es un presupuesto para que el valor de cambio se manifieste en la superficie como simple punto de partida. La circulación simple es la mediación de extremos presupuestos. Es fenómeno de un proceso que se desarrolla a sus espaldas. Depende de un proceso situado fuera de ella. Se trata de la producción capitalista de mercancías. Es necesario demostrar que la circulación simple hace necesaria una determinación posterior de forma que implica una transición conceptual de la circulación simple al capital. Sostiene Heinrich que esta transición se encuentra en los Grundrisse y en los Urtext, pero hace falta en el capital. En dichos textos se muestra que el punto de partida de la transición es el dinero, tal como resulta de la circulación simple. La autonomía del dinero es pura apariencia. En la circulación simple, el dinero es aniquilado. No hay una autonomización efectiva del valor. Por lo tanto, en este marco, el valor es determinado en forma insuficiente. Para una efectiva autonomización del valor es necesario que sea determinado como un proceso que tiene la forma dinero, mercancía, dinero. Para que no sea un proceso meramente formal, es necesario que se incremente el valor. El punto clave es que la autonomía del dinero en la circulación simple hace necesaria una ulterior determinación formal, la forma del capital. Esto implica que el dinero solo puede existir al interior de las relaciones de producción capitalista. La teoría del valor de Marx no es solamente una teoría monetaria del valor, sino que es una teoría del valor solo como teoría del capital, dado que el valor solo obtiene persistencia en su movimiento como capital. El valor es la expresión abstracta del capital. Sostiene Heinrich que en el capital hacen falta tanto la referencia explícita al hecho de que la circulación simple es sólo la superficie del proceso capitalista en su totalidad, así como la exposición de la transición del dinero al capital. Esto ha dado pie a interpretaciones que ven en la circulación simple una esfera autónoma e independiente del capital. En opinión de Heinrich, estos vacíos pueden deberse al esfuerzo de popularización del texto. La consecuencia, sin embargo, es que se omite la transición dialéctica. El hecho de que la existencia autónoma del valor de cambio pueda expresarse adecuadamente solo como valor que se valoriza, no dice nada todavía sobre cómo es posible esta valorización. Surge el interrogante sobre cómo es posible la valorización en un esquema de cambio de equivalentes. Es la pregunta sobre el origen de la ganancia del capital, pregunta fundamental de Marx en su teoría del plusvalor.